Hola iglesia, Dios les bendiga, buenas noches, bienvenidos a nuestro culto el día de hoy, la noche de hoy. Es un privilegio, es un honor estar con ustedes en esta noche. Le damos gracias al Señor por esa maravillosa alabanza, por ese tiempo de adoración, el cual nos lleva un poco más cerca a la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozaron allá en su casa en este tiempo? Amén. Yo sé que usted allá desde su casa estuvo atento, estuvo con ese corazón dispuesto para adorar y glorificar el nombre del Señor en esta noche. Me alegra mucho que usted nos esté acompañando en el día de hoy. Gracias por estar conectado. Le damos la bienvenida hoy a nuestro culto el día jueves. Es un privilegio, de verdad, que nos estés acompañando en esta noche. Bendecimos tu vida, bendecimos a tu familia, bendecimos este tiempo, porque sabemos que Dios hablará de una manera especial conforme a nuestra necesidad. Y ahí donde tú estás, te voy a invitar a que por un momento oremos al Señor en esta noche, en este tiempo, y presentemos nuestras vidas. Ya estuvimos en un tiempo de alabanza y de adoración, y en este tiempo vamos a orar y a presentar nuestra vida en las manos del Rey. Padre, en esta noche levantamos oración a ti, primeramente para darte gracias, Señor. Gracias a ti por un día más de vida, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por ese respaldo, Señor, para con cada uno de nosotros. En esta noche oramos a ti, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sediento de ti, sediento de tu presencia, sediento de tu amor, sediento de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, aquí estamos en esta noche postrados ante tu presencia, Señor, sedientos de esa palabra, sedientos de ese abrazo tuyo, Señor. Padre, porque sabemos que tú estás como aquel padre que espera con ansias a su hijo, Señor, con los brazos abiertos. Y hoy corremos a ti con brazos abiertos delante de tu presencia, Señor. Padre, en esta noche ponemos nuestras vidas, Señor, y hoy presentamos ante ti toda necesidad, toda angustia, toda carga, la ponemos delante de ti, Señor. Que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos dejar a un lado esa carga y esa angustia, Señor. Padre, yo te pido que en esta noche traigas paz, Señor. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la aflicción, Señor. Padre, porque quizás ese es el único espacio en el cual podemos acercarnos a ti. Y en esta noche abrimos nuestro corazón, Señor, y te decimos: heme aquí, Padre, necesitado de tu presencia, Señor. Padre, necesitado de tu amor y de tu abrazo. No sé si tú necesitas un abrazo del Señor en esta noche, y pídeselo. Sabes que nada te impide abrir tu corazón y decirle: Señor, necesito un abrazo tuyo en esta noche. Dile al Espíritu Santo: abrázame, abrázame, Espíritu Santo, en esta noche, porque necesitamos de ti, Señor. Tu palabra declara, Señor, que apartados de tu presencia nada podemos alcanzar, nada podemos hacer, Señor. Padre, pero aquí estamos, Señor, dándote ese primer lugar en nuestros corazones, dándote ese primer lugar en nuestras vidas, Dios. Padre, en esta noche yo oro, Señor, oro en mi espíritu, Señor, oro, Padre, por aquella necesidad que hay en esas personas, Señor, de una provisión de trabajo, de empleo, Señor, de dinero. Padre, en esta noche presento ante ti esa necesidad de ese hermano, de esa hermana, Señor. Padre, solo tú conoces cuáles han sido los tiempos de aflicción, Señor. Padre, hoy oramos en esta noche, porque para eso estamos como iglesia, Señor, para orar los unos por los otros, Dios. Padre, en esta noche oramos a ti, Señor bendito, y presentamos, Padre, cada petición que traen tus hijos ante tu presencia y a tu casa, Señor. Padre, trae esa lluvia temprana y tardía a sus corazones, Señor. Padre, concede, Señor bendito, a las peticiones de cada uno de ellos, de sus corazones, Dios. Te honramos en esta noche y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado especial en esta noche. Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado de honor en esta noche. Dígale allá en su casa: Espíritu Santo, tú eres mi invitado de honor aquí en mi hogar. Es un privilegio, Espíritu Santo, que estés con nosotros. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén. Bienvenidos, amados. Póngase cómodo por un momento, aliste su Biblia, su agenda, su esfero, hermanos, y vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios y a mis pastores por esta maravillosa oportunidad. De verdad que me gozo mucho cada vez que tengo el privilegio de poder compartir una palabra de bendición para nuestra iglesia. Entonces les bendigo en esta noche y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Y en esta noche, hermanos, queremos entrar en materia con un tema el cual el Señor habló a mi corazón y en el cual Él ponía ese sentir en mi espíritu de hablar y de compartir este mensaje. Y si usted vio el video de introducción, tenía un título, el cual se llama Unidos somos más fuertes. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es el significado de esa palabra o de esa frase? Unidos somos más fuertes. Y cuando hablamos de la palabra unidad, hermanos, abarca casi que toda la definición en cada uno de los pasajes bíblicos o cada uno de los libros de la palabra del Señor. Si tú buscas o si empezamos a escudriñar la palabra unidad escrita en la Biblia, hermanos, en cada uno, leí esta semana, en cada una de las citas bíblicas, en cada uno de los libros, se nombra aproximadamente entre 50 y 60 veces esta palabra de unidad. Y cuando veía yo el significado de la palabra unidad ya en el tiempo no tanto espiritual, veía que unidad me llamó mucho la atención, una definición muy puntual, y decía que la unidad es la capacidad de no dividirse, de no fragmentarse, y escúcheme bien, de no destruirse. Y cuando yo veía esa definición, yo pensé que unidad se definiría como algo más global, algo más grande, algo más de equipo, algo más de trabajo. Y sí, también habían unos conceptos de estos. Pero cuando hablaba o cuando leí esta definición es esa capacidad de no dividirse, es algo que ya está constituido. Es algo que ya está definido. Es algo que en la unidad lo veía en la parte matemática y decía que la unidad se define como algo que no tiene antecesor. Y en la unidad se habla de que son una sola parte, una sola espacio, una sola célula, llevándolo a la parte también científica. Y desde el principio, en la creación de la tierra, vemos que Dios fue muy enfático y para Él fue muy importante esa parte de la unidad. Vemos en el momento cuando Dios establece a Adán sobre la tierra, Él ve la necesidad de que Adán no estuviese solo. ¿Y a quién hace el Señor para acompañar y para tener esa unidad a Adán? ¿A quién? A la mujer, ¿cierto? A Eva. Entonces es importante, hermanos, que desde un principio vemos, identificamos que para Dios siempre su prioridad, una de sus prioridades es la unidad. Es de que el hombre no debe de estar solo. El hombre siempre debe estarse rodeado de personas. Y si usted lo lleva hoy en día a una parte más abierta, ya a una parte más global, a algo más tangible, algo que se pueda notar, si usted se da cuenta hoy en día, en nuestra vida personal, es necesario que usted tenga una unidad, que usted tenga un equipo de trabajo, que usted haga parte de una familia, que usted haga parte de un lugar de trabajo, de un lugar de estudio, todo absolutamente que usted lo rodee está lleno de una unidad. Usted hace parte de una unidad. Y entonces, cuando vemos hoy más en día, escúcheme bien, más enfáticamente en este tiempo de COVID, de cuarentena, si usted se da cuenta, los grandes empresarios, las grandes marcas o los medianos empresarios ven la necesidad, saben que de aliarse y de formar estrategias de trabajo. ¿Por qué? Porque si siguen quedando estancados en esa posición, tienden a desaparecer, tienden a quedarse en el rezago, en la parte de atrás. Y esto, hermanos, si no tomamos esa autoridad, esa posición de trabajar en unidad, hablándolo en la parte laboral, en la parte de trabajo,
hermanos, nos vamos a quedar o ellos se van a quedar solos. Entonces usted escucha que, o usted ve, si tiene espacio de ver las noticias, usted ve que esta empresa se alió con esto, o que este nuevo proyecto ya no hace únicamente esta marca, sino que produce algo adicional porque montó una alianza para hacer algo, un nuevo plan de trabajo. Y llevándolo a algo, una vida más personal, no sé si a usted le ha pasado, en mi familia he visto últimamente ese ejemplo, y es que algunos de mis familiares son independientes, casi que la mayoría, y entonces ellos se movían o se desempeñaban en ciertos roles, en ciertas tareas específicas. Y ahora por el tema del COVID, de la pandemia, de la cuarentena, ya yo los veo a ellos formando estrategias de trabajo con otras personas en otras áreas, pero ¿esto a causa de qué, hermanos? De la necesidad y de el sentir de poder movernos y hacer parte de una unidad, de conformar algo, hermano, que usted por necesidad propia lo lleve a buscar estrategias y alianzas de trabajo. Ahora bien, viéndolo en la palabra del Señor, hermanos, desde un inicio, como lo tomaba inicialmente, veíamos que Dios siempre trabajó por velar o por transmitir ese trabajo en unidad y en equipo. Para el hombre, quizás uno no se da cuenta, pero usted, si es ama de casa, si es mujer allá en su hogar, usted se da cuenta que por lo general casi todo gira a su entorno y a su alrededor. Usted sí se ha dado cuenta. Sus hijos, su esposo, todo gira alrededor suyo. ¿Por qué? Porque usted hace parte de esa unidad y de ese equipo de trabajo. Y eso ya pasando, llevándolo o basándonos en la palabra del Señor, vemos cómo Jesús, en una parte muy específica, estando con sus discípulos, Él ora al Padre y hace una oración muy especial. Y algo que me llama la atención de Jesús en ese momento es que Él, estando rodeado con sus discípulos, con su equipo de trabajo, Él hace algo muy interesante. Y está en el libro de Juan, aunque no es la cita principal del mensaje, pero es de donde vemos un gran ejemplo de cómo el mismo Señor Jesús empezó a tener un equipo de trabajo, una unidad, a establecer, a darle fuerza, inclusive a orar por esa unión. Y Él está, Jesús, con su equipo de trabajo, con sus discípulos, reunidos, y en el capítulo 17 del libro de Juan, a partir del versículo 1, Jesús empieza a orar al Señor, y Él empieza, hermanos, de una manera muy necesitado, primeramente, de reconocer la grandeza de Dios. Él empieza en el versículo 1, Él dice que Él levanta sus ojos, Él levanta sus brazos y ora al Padre y le dice: Señor, dice, Padre, mi hora ha llegado, es el tiempo de ser glorificado. Y de ahí en adelante, en el versículo 2, 3, 4, Él sigue orando y clamando y reconociendo la grandeza, el poderío del Señor, la supremacía, todo lo que Él en ese momento sentía de expresar hacia su Padre. Pero cuando llegan al versículo 20 y 21, Él hace una oración, Él hace como una pausa en esa oración. Y Él dice: Padre, y Él inicia el versículo 20, 21 y dice: os ruego. Y es la primera petición que Él hace en ese tiempo de la oración. Él deja de orar de una manera de adoración, de exaltación a su Padre, y de un momento a otro, cuando siente que ya va a finalizar su oración, Él dice: Padre, yo os ruego. Y cuando usted habla la palabra rogar, usted, cuando le ruega o cuando usted escucha la palabra rogar, usted la puede asociar fácilmente a dos definiciones. Cuando usted le ruega a alguien es porque ¿qué? Porque posiblemente está haciendo algo malo, ¿cierto? O va a hacer algo malo. Por lo general, cuando usted le pide el ruego a alguien, usted dice: mire, se lo ruego, por favor, no haga eso. No vaya a hacer lo que va a hacer, porque mire, eso le va a perjudicar o le va a salir mal o va a tener una consecuencia que le va a afectar a usted y quizás a muchas otras personas. Entonces Jesús, cuando inicia esa palabra, esa oración, Él dice: yo os ruego. Y Él dice: para que todos sean uno.
¿Y sabe por quién estaba orando Jesús en ese momento? Por sus discípulos. ¿Cuál era la necesidad o cuál era ese sentir en el corazón de Jesús por sus discípulos? La unidad. La unidad que existiese o prevaleciese con su equipo de trabajo. Él les decía, Señor, yo os ruego para que todos sean uno, como tú, Padre, eres uno en mí. Y entonces, algo que me llamó mucho la atención es que cuando el Señor Jesús hace esta oración, también surge una pregunta. ¿Por qué cree usted que Dios rogó en ese momento por esa oración por sus discípulos? Si sus discípulos habían ya caminado, habían visto la obra, habían visto los milagros, los señales, los prodigios que hicieron junto con el Señor Jesús, ¿será que posiblemente o fácilmente para el Señor Jesús hubiese hecho otra oración hacia el Padre por sus discípulos y no rogar el favor de la unidad? ¿Será que para el Señor Jesús en ese momento no hubiese sido más fácil declarar una palabra de autoridad y decirle, mire, yo declaro que ustedes van a mantenerse como equipo unidos? Pero Jesús hace lo contrario. Él dice, yo os ruego, Padre. ¿Y sabe qué ocurre con eso, hermano? Es que cuando el Señor pide o hace esta oración por sus discípulos, sabe que en ese momento, a partir de que Él deja a su equipo de trabajo, Él ya no hace parte de esa unidad de trabajo con sus discípulos. Ellos empezaban a enfrentar la vida ya sin el maestro. Esos discípulos empezaban a afrontar nuevos retos, nuevas situaciones, pero ya no con el maestro. Y qué difícil es vivir un día a día sin el Padre o sin el maestro a su lado, ¿cierto? Por eso en el corazón de Jesús había ese sentir de rogar por la unidad de sus discípulos. Y entonces, cuando el Señor Jesús ruega a sus discípulos, encontramos que a partir de ese momento, cada uno de ellos empiezan a afrontar situaciones difíciles, situaciones adversas, quizás cosas, escúcheme bien, que ya habían vivido con Jesús, pero como estaban con Él, como hacían parte de esa unidad, hacían parte de ese equipo de trabajo, pues ellos decían, no, yo estoy con el maestro, esto es pan comido. Pero ya cuando Jesús se va y quedan solos sus discípulos, el Señor Jesús diría, bueno, ¿cómo van a afrontar ellos ahora solo este tiempo? Y entonces, de esa misma manera, al transcurrir el tiempo, Pablo siente en su corazón o ve la necesidad de esa misma oración rogativa al Padre. Y Pablo, estando por allá en Corintio, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, mire, cuando él llega allí creo que si no estoy mal que es a Éfeso, él dice, mire, vengo porque ustedes no han vivido más en una situación acorde. Dice Pablo, mire, yo he escuchado, dice el versículo 10, 11, dice, mire, yo he escuchado que en ustedes hay una división. En ese tiempo, estos hombres estaban, unos, dice la palabra, dice Pablo, dice que unos declaraban que eran se me olvidó el nombre de los líderes que él nombra ahí. Él dice que prácticamente ese grupo de personas se definían más por identificarse con un líder o con otro y no trabajar en unidad bajo la misma voluntad de Dios. Entonces Pablo también ahí en Corintios ve y él dice nuevamente, como lo hacía o como lo hizo el Señor Jesús aquí en Juan 17, él dice nuevamente en Corintios 1:10, dice, Señor, yo os ruego. ¿Por qué? Porque Pablo también reconocía la necesidad de ver la unidad de la iglesia. Y sabe que cuando hablamos de la unidad de la iglesia, hermano, hay que tener aspectos muy importantes. Y uno de ellos es conocer cuál es el propósito de la iglesia acá sobre la tierra. Pregúntese por un momento usted como iglesia,
usted como miembro de esta casa, usted como hijo de Luz para las Naciones, ¿usted conoce cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, en ese momento, viene algo que toca la vida de Pablo y habla con esos hombres, con esos varones que estaban ahí en Éfeso, y le dice: mire, yo les ruego por favor que se vuelvan nuevamente al principio del amor. Y entonces es importante, hermanos, que nosotros como Luz para las Naciones identifiquemos cuál es el propósito de la iglesia acá en la tierra. ¿Sabe, hermano, que no basta únicamente con venir acá a la iglesia y congregarnos? Bueno, cuando lo podíamos hacer. O cuando usted se conecta ahorita en este tiempo y escucha la palabra del Señor, ese no es el único rol o tarea como tal de la iglesia. Usted como iglesia, hermano, debe de identificar cuál es el propósito de Dios para con la iglesia acá en la tierra. Y uno de los propósitos de Dios para con la iglesia acá en la tierra, hermano, es que seamos testimonio ante la sociedad. Es que usted, hermano, como iglesia, transmita el amor que Dios ha depositado en su vida hacia la sociedad. Porque sí, cada uno de los miembros, cada uno de los ministerios tiene un rol establecido en la iglesia. Pero ¿sabe dónde trasciende ese ejemplo? ¿Dónde trasciende ese mensaje verdaderamente allí en la calle? En cada uno de ustedes como iglesia. Por eso, en esta primera parte, hermanos, es importante que reconozcamos cuál es el propósito de la iglesia en cada una de nuestras vidas. Usted dirá: bueno, Julio, pero es que yo no soy líder, o yo no hago parte del equipo de alabanza, o yo no estoy en las danzas. Déjeme decirle algo, amado. Usted tiene un rol importantísimo, aún más miembro de la iglesia del Señor. En sus hombros descansa la responsabilidad espiritual de transmitir lo que usted recibe acá en la casa del Señor. Entonces, cuando sigue pasando el tiempo, ya Pablo llega a Éfeso y empieza a evidenciar también nuevamente esta situación de división y de esparcimiento de la iglesia. Y le voy a pedir el favor de que vaya al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Y entonces Pablo nuevamente empieza, escúcheme bien, quiero que lea por un momento, usted tiene su Biblia, lea cómo empieza nuevamente Pablo en este primer versículo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabe, amado, que Dios no únicamente establece ministerios para aquellos que servimos en su obra, sino también para todos los miembros de la iglesia? Usted dirá: no, pero es que yo llevo 10, 15 años en la iglesia y pues no hago nada. Déjeme decirle que Dios ha establecido un propósito ministerial también en su vida. Usted como miembro de esta iglesia, hermanos, tiene esa tarea fundamental de transmitir y dar ejemplo de la palabra del Señor allí afuera en la calle. Entonces, en este primer versículo, Pablo habla del propósito con el cual Dios necesita de una iglesia unida. ¿Sabe cuál es el propósito? Uno de los propósitos fundamentales de que Dios vea una iglesia unida, y es que toda su iglesia pueda servir para su obra. Que no únicamente el líder, el supervisor, los pastores sean siempre los llamados a llevar allá la bandera y estar empujando. No, hermanos.
Uno de los propósitos específicos para que Dios vea su iglesia unida es que cada uno de sus miembros sirva en el desarrollo de la obra del Señor. Entonces usted dirá, bueno, hermano, ahora yo qué debo de hacer. Ahora yo qué debo de hacer para poder servir. Mire, anoche voy a tomarme un espacio de lo que anoche compartía mi pastor en nuestra reunión. Y él decía, mire, hay roles específicos en la iglesia. ¿Sabe cómo usted nos puede apoyar de una manera activa siendo parte o miembro de esta iglesia? Fácilmente compartiendo cada una de las transmisiones. Usted no necesariamente debe estar acá haciendo presencia física, no, allá desde su casa usted puede decir, bueno, voy a compartir este mensaje, este link, voy a enviarlo a mi familia, voy a publicarlo, no sé, Instagram, hasta un TikTok, si quiere hágalo. Pero esa es la manera en que Dios quiere que cada uno de los miembros de la iglesia estemos unidos bajo un mismo propósito. Y ahora en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Note cómo Pablo hace como una división del versículo 1 y 2 y entre el versículo 3, 4 y 5. Pablo habla primero de unas características de más hacia la parte del comportamiento de la persona. Él en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Y cuando se habla de la parte de la humildad, hermano, es una virtud que debe de estar o debe de ser a flote en la vida del creyente, ¿sabe? Cuando una persona ha conocido, ha nacido nuevamente en Cristo, una de sus virtudes es que es una persona humilde. Y no humilde, la pastora nos ha enseñado que la humildad no tiene que ver con miseria, con necesidad. No, la humildad tiene que ver con sus actos, cómo usted se comporta en cualquier circunstancia o bajo cualquier momento. Eso es la parte de la humildad. Y Pablo dice, mire, para poder volver, para poder ser una unidad, un equipo de trabajo, usted debe tener dos características. Uno es un fruto y esta es una virtud. La primera es la humildad. Y sigue ahí en el versículo, dice, seguidamente, mansedumbre. Y esto de la palabra mansedumbre, hermano, tiene que o se refiere en cuanto a que sea usted una persona tranquila, serena, sobria. No que sea manso, no. Que tenga ese fruto en su corazón de poder saber comportarse de una manera prudente en cualquier circunstancia. ¿Y sabe por qué cree usted que estos dos, este fruto y esta virtud debe ser una característica fundamental en cualquier miembro o con cualquier miembro de la iglesia? Porque, hermanos, si no tenemos esto, difícilmente vamos a encontrar una iglesia unida bajo el mismo propósito de Cristo. Y sabe que hay algo muy importante que ven las personas que llegan por primera vez a la iglesia, y yo apunté dos puntos que me parecen muy importantes y que he visto y que he escuchado cuando hablo con las personas que llegan por primera vez a nuestra iglesia. En algún momento nos pasó con mi esposa que trajimos a una señora acá a la iglesia, y usted cuando trae a un invitado, usted pasa, mejor dicho, miles de ideas por su cabeza, ¿no? Usted piensa, bueno, que hoy el sermón sea ese sermón ungido, ese sermón poderoso, ese sermón que ministre, ese sermón que llene, ¿cierto? Y que esa alabanza, que los hermanitos no se equivoquen y que no les salgan los gallos, ¿cierto? Usted y que mejor dicho, todo es organizado, y usted siente que, como que esa persona va a llegar no a la iglesia, sino a su casa, ¿cierto? Eso me pasa a mí. Y entonces nosotros con mi esposa recogimos a esa persona en taxi, todos nosotros ahí haciendo la mejor entrada, y claro, esa persona llegó contenta, y eso sí, miraba para todos lados y se extrañaba, y obviamente no cantaba, no saltaba, ni aplaudía, y de un momento a otro pues, se paraba en la silla y volvía y miraba, y volvía y se sentaba, y nosotros con mi esposa mirábamos, y en cualquier momento sale esa señora y se va en pleno culto. Y bueno, pasó el servicio y terminamos, salimos, y yo le pregunté, bueno, ¿cómo le pareció la reunión? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo se sintió?
Y entonces me dijo, Julio, ¿sabe qué fue lo que más me gustó? Y entonces yo abrí los ojos y dije, creo que esa vez predicó mi pastor, y dije, no, eso va a decir que este se armó. Le dije, me dijo, no fue el mensaje. Y yo sentí, yo creo que hasta las orejas se me pusieron rojas en ese momento. Yo dije, no, pues aunque sea va a resaltar entonces la alabanza, va a decir que no, que esos instrumentos. Le dije, ¿y entonces qué te gustó? Yo le dije así todo ansioso cuando descartó de una el mensaje. Yo dije, Señor. Dije, ¿entonces qué te gustó? Me dijo, no, ¿sabes, Julio, que tampoco fue la alabanza? Y yo, Señor, hasta aquí llegó todo. Yo dije, ahora, yo miré a mi esposa y ahora, entonces, ¿qué fue lo que le gustó a esta señora? Me dijo, Julio, ¿sabe qué me gustó? ¿O qué me impresionó a mí? Le dije, ¿qué? Me dijo, ver cómo todos ustedes unidos, me dijo así, esa palabra se me quedó ahí. Me dijo, unidos, cantaban, gritaban y alababan a ese Dios. Me dijo así un poco fuerte, confrontante, pero ¿sabe que eso fue lo que le marcó la vida a esa persona? Ver la unidad de la iglesia. Y hay dos aspectos fundamentales que marcan la vida de una persona cuando llega por primera vez a la casa de Dios. Uno es la unidad de la iglesia, cómo ellos ven o perciben la iglesia. Y dos es el servicio, aunque eso ya es otro mensaje, pero esos son los dos aspectos más importantes quizás que uno ve que va a marcar la vida de la persona. Quizás usted se preocupa por el mensaje, por la alabanza, por que la silla, que la pintura, pero son cosas que para ellos pasan desapercibidas. Lo que ellos verdaderamente ven es lo que va a marcar su corazón. Y así fue ese momento para esa persona. Ella me dijo, Julio, pues yo la verdad ni entendí, me dijo en algún momento, no llegué a entender en algún momento la palabra, el mensaje, pero lo que me impresionó a mí fue a verlos a ustedes allá, toda esa gente, tanta gente saltando, gritando, inclusive ahí habían unos llorando. Me dijo, pero todos estaban ahí unidos en ese mismo sentir. Hermanos, como iglesia debemos de tener una unidad para poder hacer o llevar a cabo el propósito del Señor. Y en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y en esta parte, en el versículo 3, Pablo hace algo muy importante, o resalta algo muy importante, y es ser solícitos. Y eso de solícitos quiere decir que usted debe ser también de una manera diligente y ágil en hacer cualquier cosa. Y él dice, usted debe ser ágil en guardar la unidad con el Espíritu. Y aquí especialmente hace énfasis Pablo a la unidad ya personal, y ya se lo voy a decir más adelante. ¿Por qué? Porque en ese versículo 3 Pablo habla de una manera ya puntual de cada persona. Entonces, hermano, lo que usted debe tener atesorado en su corazón de manera personal es una buena relación con el Espíritu Santo. No descuide su relación con el Espíritu Santo, amado. Es importante tener esa unidad también con el Espíritu Santo. Que su tiempo de oración sea un deleite. Que su tiempo de intimidad allí sea un deleite. Que cuando usted se arrodille en su casa, en su cama, en su cuarto, en la cocina, donde Dios haya dispuesto ese espacio, usted tenga ese tiempo de unidad con el Espíritu Santo. Y entonces dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Y aquí ya habla no solo de una unidad con el Espíritu, sino de un cuerpo con el Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula, es decir, que habla del Espíritu Santo. Entonces ya en el versículo 4, Pablo habla de que debemos de tener un cuerpo con un mismo espíritu. Es decir, que ya la unidad pasa a ser un cuerpo. Y bíblicamente, ¿quién es llamado, quién es identificado como el cuerpo? La iglesia. Entonces nosotros como iglesia debemos de tener una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Amada iglesia, es importante hoy más que nunca en este tiempo que estemos unidos bajo el mismo propósito
pero siempre sin descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y me parece espectacular cómo termina el versículo 5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Sabe, hermanos, que ya en este último versículo Pablo deja de hablar de la parte de las cualidades, de los valores, de los principios del creyente, y ya habla de un tema doctrinal, el cual jamás se puede olvidar de su vida, y es tener un solo Dios, una misma fe, y nunca olvidar la palabra o el acto del bautismo, que quiere hablar ¿qué? De la redención, de dejar ese hombre, ese viejo hombre atrás. Y ya cuando hablamos en ese versículo 5 dice que es importante que nosotros como iglesia no permitamos o no nos desviemos de reconocer que tenemos un único Dios y un único Señor. Y usted dirá, bueno, pero como iglesia, ¿será que eso no me puede pasar a mí? Posiblemente, hermano. Pero sabe que hay situaciones que dentro de la misma iglesia, cosas ministeriales o hasta espirituales pueden quitarle el primer lugar a Dios en su corazón. Por eso Pablo dice, mire, deben de estar con un único Señor, una misma fe y recordar siempre el bautismo. Entonces usted como iglesia, hermano, no permita, porque quizás hay situaciones en las cuales usted ministerialmente, o quizás porque a querer hacer más algo en la obra del Señor, usted deja a un lado a Dios y lo saca de ese primer lugar en su corazón. Jamás olvide que lo primero que debe estar en su corazón es el amor a Dios. Y nuestra fe, hermanos, nuestra fe debe ser una fe inquebrantable. ¿Sabe por qué? Una de las áreas que el pueblo de Israel fue más transformados, más tratados, más procesados a causa de su fe, a causa de su incredulidad. ¿Sabe que Dios tuvo que procesar por mucho tiempo el pueblo de Israel por esa pequeña dificultad? Que siendo el pueblo de Israel, viendo todo lo que él hacía para con su pueblo, aún no le creían, aún dudaban, aún eran incrédulos a todo lo que Dios hacía por ellos. Es importante que nuestra fe, hermanos, hacia el Señor nunca se pierda. Y por último, en el versículo 5 ya termina Pablo diciendo, mire, nunca se olviden del bautismo. Unos hablan de que aquí Pablo se refería al bautismo en agua, otros hablan de que es el bautismo en el Espíritu, pero de igual manera, hermanos, debemos de reconocer que esa obra redentora que Jesús una vez hizo allí en la cruz, hermanos, jamás fue una obra perdida, jamás. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, vengan lo que venga, hermanos. El amor de Dios para con cada uno de ustedes es un amor inexplicable. Ese acto que usted hizo allí, ese acto que hizo allí el Señor Jesús para con cada uno de nosotros, hoy permanece vigente. Amados, y en esta noche, nuestra invitación es que como iglesia permanezcamos unidos, juntos podamos salir adelante de este tiempo. Juntos como iglesia, hermanos, como dice el título del mensaje, unidos somos más fuertes. Y es importante que siempre permanezcamos unidos, hermano. Que así usted lleve estos 4 o 5 meses de cuarentena sin venir acá a la casa del Señor, esté ahí con nosotros fiel. Esté fiel al Señor, fiel acá a la obra, fiel a luz para las naciones. Amén. Quiero orar por ti en esta noche, en este tiempo, por esta palabra. Quiero que este tiempo, que esta palabra, que este mensaje quede atesorado en nuestros corazones. Y que, escúchame, que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. No te preocupes si no tienes un cargo, un ministerio acá en la iglesia. Dios te quiere usar, Dios te quiere hacer parte de la unidad. Juntos somos más
y podemos salir adelante en este tiempo. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Padre, hoy yo levanto mi oración a ti por cada uno de los miembros de Luz para las Naciones, Dios. Rogamos, Señor bendito, para que en este tiempo tú nos llenes de tu presencia, de tu favor y de tu misericordia, Dios. Padre, enséñanos a conocer cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad como iglesia Luz para las Naciones, Señor. Enséñanos, Padre bendito, a estar tomados de tu mano, a estar cada vez más cerca a tu presencia y a tu voluntad, Dios. Padre, yo en esta noche oro por cada miembro de Luz para las Naciones, Señor. Padre, aquella persona que quizás dirá o sentirá en su corazón que ha sido abandonada por la iglesia, por el pastor, por el liderazgo. No, Señor. Yo oro hoy, en esta noche, por cada persona, Señor. Por cada miembro de Luz para las Naciones, Señor. Padre, yo te pido que unidos seamos más fuertes, Señor. Padre, que como iglesia nos ayudes, Padre, a salir adelante. Padre, que tengamos esa empatía, Señor, esa necesidad de conocer cuál es la necesidad de mi hermano, de mi prójimo, Señor. Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, tú obres con esta palabra, Señor. Padre, que este mensaje quede atesorado en cada corazón y en cada vida, Señor. Yo te pido que en este tiempo tú nos llenes de esa pasión, de ese fervor como iglesia, Señor. Padre, que siempre nos hemos caracterizado por ser una familia, una iglesia, Señor, unida y que permanece junto a tu propósito, Dios. Padre, yo oro en esta noche, Señor, por este tiempo, por esta tu iglesia, Señor, por esta familia llamada Luz para las Naciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer junto a ti, Señor, aferrados a ti, Padre. Te bendecimos y honramos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado, por estar con nosotros en esta noche. Dios le bendiga. Recuerde compartir este link. Recuerde que usted es parte activa de nuestra iglesia. Le invitamos a que reproduzca este mensaje, que comparta esta transmisión, hermanos, y que nos acompañe en esos días, mañana en el culto de jóvenes, el día sábado en el culto de guerra espiritual, el día domingo nuestro culto general, 8 de la mañana, hermanos. Juntos somos más. Un abrazo y Dios les bendiga.